A grabar. Y empezamos, ¿no? Bueno, pues, eh, bueno, ahora que acaba de entrar Cristian, pues en las tertulias que tuvimos estos meses pasados, muchas veces hemos pasado buenos momentos, nos hemos divertido con la historia de ese trabajo sobre el pisco, ¿no? Ese descubrimiento del, bueno, de la documentación más antigua del pisco, pues allí en Chile. Y hoy tenemos con nosotros a Daniel Stewart, que es la otra parte de ese trabajo del pisco, es el coautor con Cristian de ese trabajo sobre el pisco. Bueno, él es de Estados Unidos, pero creo que hace ya más de 10 años que vive en Chile. Y bueno, ha trabajado allí en Chile en varias universidades, ha escrito no solo el trabajo del Pisco, sino muchísimos trabajos más, ha dado muchas conferencias también, es doctor en historia por la Universidad de Chile y es miembro de número del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas. Así que bueno, hoy nos va a hablar sobre la vida desconocida de Miguel Vallejo, reconstruyendo historias familiares en la frontera del Imperio Español. Así que, bueno, yo creo que seguro que vamos a disfrutar todos mucho. Así que, Daniel, cuando tú quieras, te cedo el micro. Gracias, Mariana, y gracias por la invitación. Como decía, yo soy originalmente de Alaska, del más extremo del mundo, y en el año 2000 fui enviado a Chile como misionero. Entonces ahí conocí Chile y después de seguir mis estudios volví a Chile para hacer el doctorado. Entonces lo que voy a mostrar hoy día es una parte del proceso que hice para hacer el doctorado, pero también algunos descubrimientos que se hizo, ¿no? durante esos años. A ver si se va a compartir pantalla aquí. Así está. Es la primera vez que usaba ese sistema, estoy boicotando PowerPoint. Pero en general, cuando yo llegué a Chile y quise estudiar historia, pero no sabía nada de la historia de Chile. Solamente sabía lo que uno aprendía en el colegio y lo que mi esposa había aprendido en el colegio. Entonces yo decidí a estudiar una parte de Chile que era el sur de Concepción, porque en esta parte no había muchos registros, no había muchas fuentes. Entonces los chilenos como historiadores no lo tocaban. Entonces yo decidí que esta iba a ser la parte que yo iba a estudiar, porque no iba a tener competición, se puede decir. Porque los demás estaban estudiando Santiago. ¿Pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? Ahora, Ya. Ya. Entonces, obviamente, cuando hablamos de Chile como parte del Imperio Español, hay que entender que Chile no era un lugar donde los españoles desearan ir. No era un lugar donde podrían generar recursos, no era un lugar donde algún español de clase media, clase alta, deseaba ir cuando iba a ir a las Américas. Entonces encontramos en Chile familias generalmente que vinieron de Perú, pero también encontramos muchas personas que fueron enviados por razones militares o por trabajo. Y en la historia de Chile, sabemos que en el final del siglo XVI hubo un alzamiento indígena. En ese alzamiento indígena mataron al gobernador y también destruyeron la mayoría de las ciudades que estaban en la parte sur de Chile. Y ahí
el rey de España tuvo que mandar un ejército profesional, en el sentido que el ejército que estaba con un pago garantizado por todos los años, y ahí formaron una frontera militar, que lo podemos llamar, que era en el río Biobío, que estaba justo en la ciudad de Concepción. Y esta frontera militar tenía unas guarniciones de fuertes con un ejército de unos 2.000 soldados. Y al norte de esta línea pusieron estancias, haciendas, chacras, pueblos, todo normal. Y al sur solamente pusieron fuertes del ejército cada vez que el ejército quiso entrar para hacer unos ataques. Porque justamente nunca hubo bastante españoles para poder rellenar este espacio perdido. Entonces, cada vez que el ejército avanzaba, no podían poner estancias y haciendas atrás de ellos porque no había bastante personas. Y dentro de eso se formó la ciudad de Concepción. Y obviamente para entender la importancia de Concepción y de otros puertos chilenos, es que el rey de España tenía un gran temor de que los poderes europeos podrían bajar por la costa de Sudamérica, llegar por el Estrecho de Magallanes y atacar al costa Pacífico sin que hubiera algo para frenarlos. Entonces, la única manera de lograr que eso no ocurriera era tener los puertos chilenos resguardados con militares, que era lo que Chiloé, Valdivia, Concepción, Valparaíso y La Serena. Entonces, esta ciudad de Concepción, que está justo en esta frontera militar entre lo que eran los ejércitos españoles y los indígenas, llegó también a ser el bastión o el resguardo contra los ataques de los europeos. Como decía, es un mapa del siglo XVIII, el lugar se llenó con personas, haciendas, una población muy alta, pero no de población indígena. Porque en Chile, a diferencia de Perú y otros países de Sudamérica, la población indígena que vivía dentro de los lugares donde estaban los españoles desapareció antes que la primera mitad del siglo XVII. Y quedaron muy pocos viviendo en los llamados pueblos indios. Y ahí, en la región de Concepción, que es la región que vamos a estar viendo hoy día, formaron varios corregimientos. Y esos corregimientos funcionaron diferente a los de Perú y los de Ecuador, que son bien estudiados, porque aquí no hubo una población indígena. Entonces el corregidor trabajaba como juez, trabajaba como notario, y a veces haciendo la visita a la población indígena que trabajaba en las haciendas. Pero cada corregimiento tenía su propio archivo con sus propios registros, siendo el corregimiento principal Concepción, que era solamente la parte urbana. También se formaron las parroquias. Las parroquias en azul, que son 7, son del principio del siglo XVII. En Concepción tenía la parroquia desde 1550 y en 1625 formaron la parroquia de Del Tolmay y Talcahuano, que después cambiaron a ser Florida y Conuco. Pero también había otras parroquias por Perquilauquén, Chillán y otros sectores en la parte norte de Itata. También en el siglo XVIII formaron 3 parroquias más, que son Santa Bárbara, Los Ángeles y Yumbel, Rere. Pero también había parroquias militares, que son los que están los fuertes, donde están los jesuitas haciendo los sacramentos, que eran Arauco, Santo Juan y Nacimiento. Entonces tuvimos 13 parroquias, donde tenían todos los registros, nacimiento, matrimonio, bautismo. Entonces, con todo ese lugar, uno sería fácil hacer lo que es genealogía y historia familiar, porque había una abundancia de registros originalmente y había una población bastante alta. Pero si miramos lo que hay hoy en día, la cosa es muy diferente. Porque de los registros parroquiales de toda esta región, de los 13 parroquias, queda uno que tiene algunos pocos registros del siglo XVII y 3 que empiezan en 1718 y algunos otros que empiezan a mediados del siglo XVIII. Todos los demás registros no están. Están todos destruidos en la guerra de independencia por otros desastres naturales. Entonces podemos decir que del registro parroquial del siglo XVII tenemos 1%. Y del siglo XVIII tenemos quizás 10%. Y si miramos a los registros notariales, tenemos el mismo problema. Porque algunos empiezan en 1720. Entonces podemos decir, para el siglo XVII tenemos 1% de lo que había. Y al siglo XVIII quizás llegamos al 10%. Y del corregimiento más importante, lo que era Concepción, tenemos menos de 1%. Y cuando miramos a los registros judiciales, vamos a decirlo del judicial local,
Tenemos algunos desde 1670 y podemos decir que por la parte rurales tenemos 30% de lo que había en el siglo XVIII. Pero lo más importante, la parte urbana, tenemos menos de 1%. Y después tenemos registros militares. Tenemos desde 1574, por el libro que publicó el Christian Joffre, que nos da estos datos de estos soldados que llegaron. Pero entre 1574 y 1760 tenemos quizás 10% de los registros. Y de 1660, de 1810 tenemos un poco más de 50%. Lo cual nos lleva a los últimos registros que hay, que son las apelaciones de los casos judiciales que llegaron a la Real Audiencia. Ahí tenemos, entre el año 1609 y al final de la colonia, tenemos entre 50 y 75% de los casos civiles que llegaron ahí. Y de los casos criminales tenemos menos de 10%. Porque como nos explicaba la Emma de Ramón en una charla, no sé la de ayer, pero en una charla anterior, en algún momento quemaron toda una sala llena de registros de casos criminales que llegaron a la Real Audiencia por pensar que no eran importantes. Entonces, para la región de Concepción, esa región fronteriza, que cumpla con las mismas características de muchas regiones fronterizas del Imperio Español, tenemos la pregunta, que con la ausencia sistemática de fuentes coloniales que existe hoy en esas regiones, ¿sería posible recrear la historia familiar de sus habitantes? Con otras palabras, ¿cómo podemos reconstruir las unidades familiares y sus historias personales con las fuentes que nos quedan? Esa era la gran pregunta que yo tenía cuando empecé a hacer mi doctorado. Y empecé a estudiar lo que era la economía familiar de todas las personas que vivían en el siglo XVII en esta región. Y yo, en mis estudios previos de ser doctorado en historia, yo soy arqueólogo. Yo estudiaba la arqueología maya, yo sabía leer los hieroglíficos, y como arqueólogo nosotros estudiamos sitios. Entonces empecé el trabajo de estudiar todas las haciendas de esa región uno por uno, buscando estos registros que nos quedaban de las apelaciones a la Real Audiencia para poder reconstruir la sociedad. Uno miraba los testigos en los casos para poder decir ya cómo se llamaban, qué edad tenía, qué parentesco tenía entre él y otros testigos, o qué parentesco tenía con los demandantes o demandados. Entonces uno empezaba a recrear esa historia. Y yo tenía la gran fortuna de llegar al Archivo Nacional de Chile en un tiempo cuando había muy pocos extranjeros en Chile. Y al hablar con la Emma de Ramón, que era la directora del Archivo Nacional en ese tiempo, la parte histórica, me dio permiso de digitalizar los registros que yo encontraba por la zona de Concepción, para poder yo leerlos en mi casa y trabajarlos desde ahí. Entonces ahí empezó un trabajo de muchos años de encontrar registro por esa zona de Concepción. Y cuando estaba haciendo eso, me pasó una talla, se puede decir en Chile, o un momento muy vergonzoso, que estaba revisando un legajo, que era un montón de papeles sueltos en una fila, y estaba abriéndolo uno por uno, mirándolo, y se me cayó al suelo algunos documentos. Y cuando uno está en el Archivo Nacional viendo los originales, y se cae el original al piso, es muy, muy vergonzoso y muy mal visto. Y se me cayó 4 libritos al piso. Y yo no lo había fijado que estaban ahí, los saqué, empecé a revisar, y me di cuenta que eran algo sumamente importante, pero que no existían. No existían otros ejemplos de eso. Entonces vamos a estar viendo de qué se trata estos libritos y cómo nos ayuda a poder reconstruir la historia familiar de una familia desconocida y un personaje desconocido. Porque en todo el tiempo que yo estaba revisando los registros de Concepción, había una firma que aparecía muchísimas veces, que era un señor Miguel Vallejo. Y aparecía en casi todos los documentos de la región de Puchecay, tanto que llegaron a la Real Audiencia como los que quedaban ahí. Pero yo hice mis registros y él no era corregidor, no era una persona de mucha importancia, y tenía el puesto de teniente corregidor. Y teniente de corregidor, a diferencia del corregidor, era una persona local que vivía en su hacienda, que trabajaba haciendo lo que sea, pero estaba ahí para ayudar al corregidor haciendo sus labores. Y a diferencia del corregidor, que cambiaba cada 2 años, el teniente corregidor podría durarse años.
Y este Miguel Vallejo duró como teniente corregidor por más de 40 años. Por esa razón, la mayoría de los registros que hoy en día tenemos de esa zona vienen de él. Pero justamente los libritos que se cayeron al piso eran de él. Entonces, así lo estudio para ver qué podía aprender de Miguel Vallejo. Entonces, miramos todas las fuentes que había por la zona y encontré que había un Miguel Melchor Vallejos que vino a Chile a principios del siglo XVIII en un barco francés. Porque, como se ve en la historia, a principios del siglo XVIII, con el cambio del rey de España, hubo un pequeño tiempo donde el rey de Francia tomó algunas acciones que pudimos decir irregulares, permitiendo barcos franceses llegar al Pacífico, burlando las reglas que decían que ellos no podían entrar. Entonces llegaron esos barcos, y algunos en muy mal estado, llegando a los puertos chilenos, y más de 200 de sus marineros salieron de los barcos y nunca más volvieron a Francia. Entonces tenemos una población francés o de países cercanos que salieron de esos barcos. Y uno de ellos fue un señor que se llama Miguel Melchor Vallejos. Y mirando las demás fuentes, podemos reconstruir una parte de su vida, que nació en Flandes. Cómo llegó a un barco francés no lo sabemos, pero al llegar a Concepción, en 1713 se bajó y 4 años después se casó con Melchora García de Mendoza, que era de una familia de clase media de la zona de Concepción, y murió en 1759. Pero los registros que yo encontraba de Miguel Vallejos eran posterior a eso. Entonces ahí, mirando a los registros notariales que había de Concepción, que son un tomo de muy mal estado, encontramos un testamento de Miguel Melchor Vallejos, donde explicaba que tenía 8 hijos, que había estado casado 2 veces y que su testamento fue escrito por su hijo, Miguel Vallejos. Y ahí la firma coincidía con el Miguel Vallejos que yo conocía, el que firmaba todos los registros. Y este Miguel Vallejos nació en 1718 en Concepción, se casó en 1742 con Juana Bastías, tuvo un hijo, después la esposa muere unos años después y se casa en segundas nupcias con Francisca Marín de Poveda, que es un bisnieta por línea natural del gobernador Tomás Marín de Poveda, que estaba en Chile al final del siglo XVII, y después murió en 1782. Entonces, ¿cuáles fueron algunos de los eventos históricos que marcaron la vida de Miguel Vallejos? Porque obviamente para poder entender al sujeto, tenemos que entender lo que ocurrió en su vida. Y para él específicamente, tenemos el terremoto, el tsunami de 1730. Es un mapa que hice por un trabajo, una investigación que estamos haciendo sobre el terremoto. Y todos los lugares marcados en rojo son lugares que fueron destruidos por el tsunami. Entonces, Miguel Vallejo vivía en esa ciudad de Concepción y vio su ciudad destruirse por ese terremoto. Pero él se salvó porque vivía en la parte más arriba de la ciudad. No sé, su casa no sé qué, no lo llevó al mar. Pero 20 años después pasó otro terremoto y otro tsunami aún más grande. Y este tsunami llevó todo lo que era la ciudad de Concepción. Quedaron 18 casas en mal estado de pie todavía. Todas las demás casas, unos 600 casas, fueron destruidas completamente, incluyendo la casa de Miguel Vallejo. Y entonces ahí él ya salió de la ciudad y se fue a su hacienda, quedó ahí trabajando durante el resto de su vida. Pero volvimos a esos libritos que se cayeron al suelo. Porque esos libritos estaban en un legajo del archivo que era el hijo, Juan Pablo Vallejos, contra la madrastra mala. Que la madrastra quiso quedarse con algunos bienes de su padre, Miguel Vallejo. Y se indicaba que Miguel Vallejo, cuando murió, aunque era notario, no escribió su testamento. No puso su testamento en el libro notario porque él, siendo teniente de corregidor, hacía los testamentos por los demás, pero él tenía que llamar a otra persona para poder hacer su mismo testamento. Y al fallecer de repente, a los 64 años de edad, no lo hizo. Entonces su hijo decidió entregar algunos libritos de su papá como evidencia de la voluntad de su papá en vida.
Y esos libritos, podemos llamarlos los libros de cuentas, porque son los registros de los negocios, tanto de la hacienda como de la vida personal de su dueño, Miguel Vallejos. Y eran un libro del año 1758, otro de 1782-83, cuando falleció, y otros de 1761, y otro que cubría 1762-64. Y esos libritos, si esta fuera arqueología, serían en la televisión a todas las noticias porque son el único registro que tenemos que muestra el estado mental de un dueño de una hacienda con todos sus negocios, tanto con los comerciantes como con sus trabajadores. Y todos los negocios que tiene con su familia, con sus hijos, con sus suegros, cuñados, tenía toda su información de vida en esos libritos. Los libritos empiezan con un párrafo que se lea algo así en cada uno, donde dice que el cuaderno contiene las cuentas de Miguel Esteban de Vallejo, lo que desde hoy día la fecha que se halla a sus cargos y descargo de buena ley y conciencia para que aquí para ante Dios, por el cual se pueda gobernar la persona que administre mis negocios después de mi fallecimiento por otro impedimento. Lo que él indica que esos libritos son los registros de él. Son registros que nosotros como personas alejados de su casa nunca deberíamos haber visto. Porque es donde él pone la verdad y no lo que él muestra a los demás como la verdad pública. Y él entrega esta misma información al principio de cada uno de estos libritos. Y estos libros tienen algunas características que nos permiten reconstruir la vida de alguien. Por ejemplo, tenía la lista de las personas que dice como, me debe porque yo debo. Y están marcados cuando están pagados y están listos y dicen cómo se llaman, dónde viven y cuánto plata le deben. Y algunos de los nombres aparecen en cada uno de los libros. Como la persona que le debía plata por más de 40 años y está ya registrado. Me debe 3 pesos. Me debe 4 reales. Están ahí todos. Pero también a cada persona que él debía plata, estaban registrados. Pero también una de las cosas que estaba en estos libros, primero, es los registros de pago y trabajo de cada trabajador. Porque tiene una hacienda, tiene entre 5 y 10 trabajadores en un momento, y mostraba qué días trabajaban, cuánto recibían de sueldo, qué productos recibían de sueldo, y cuánto, y esos libros van de un año al otro. Por ejemplo, aquí una transcripción de uno, dice, ajustamos cuentas con mi peón Luis, y le debo un mes atrasada de 4 pesos y llevo otro mes. Entonces, al lado izquierdo del registro dice que lo debe 4 pesos. Y al lado derecho pone lo que le entregan salario. Entonces, unos días después lo entregó un poncho por 5 pesos, el valor. Entonces, después dice ya, el 3 de septiembre lleva 18 días trabajando. Y después el 9 de septiembre llevaba 23 días trabajando. Y seguía así por todos sus trabajadores. Y si uno podía ver qué ganaba el trabajador. Algunos ganaban vino, ponchos, espuelas, ropa, tabaco, azúcar, un caballo, una vaca. Todo trabajador recibía algo diferente. Y cada uno recibía diferente precio. No diferente precio, pero los precios eran según el producto y no había días de pago. No había ningún trabajador que recibía un sueldo, un pago el mismo día que otro trabajador. Y no había 2 trabajadores que recibían la misma cosa. Entonces uno decía, una vez encontraba una vida muy diferente de cómo uno vivía en el siglo XVIII, porque esta persona no era de la élite, pero sí era una persona que tenía un bienes, tenía una pequeña hacienda. Pero también encontramos en los siguientes registros, el registro que tenía el hacendado con el comerciante ambulante que venía a su casa para vender los productos. Y ahí había una concordancia de precios, porque encontramos en el día que registraba, vino el comerciante tanto a mi hacienda y yo compré tal cosa, y al mismo día el trabajador recibía este producto como sueldo al mismo precio. Y él mostraba que llegaba el comerciante y llegaban los trabajadores para decir lo que ellos quisieran. Y obviamente, en muchos casos, ellos recibían productos
con mayor valor de lo que le debía todavía el hacendado. Entonces ellos seguían trabajando para seguir pagando, se puede decir, lo que ya recibían de sueldo. Pero era lo que pago que recibían dependía en gran parte de la llegada de esos comerciantes. También había unas cosas ya más raras. Por ejemplo, un calendario lunar para poder saber cómo estaba la luna. También cuando empezaban las diferentes temporadas. Entonces era muy diferente en ese sentido. En otra cosa, tenía listas de cosas que tenía prestadas. Entonces no era lo que alguien le debía, sino lo que él le había dado a un vecino, a un pariente, un amigo. Y él tenía cosas como: yo presté 50 litros de vino a mi vecino. Yo presté 3 corderos a mi vecino. Presté un cuchillo a mi mamá. Entonces era una lista detallada de cosas. Y dentro de esta lista de cosas que tenía prestado, era más de 20 libros que él tenía prestado a otras personas, porque él tenía prestado de otras personas. Y eran libros de cómo hacer ley, cómo hacer un corregidor, cómo hacer matemática, libros de religión. Y por un lugar donde supuestamente nadie leía, nadie estudiaba, tenemos una persona que sí lo hacía, que sí trabajaba para poder asegurar que cuando él hacía los trabajos, como para mensurar la tierra, hacer un documento notarial, para hacer un juicio, que lo hacía bien. Otra cosa es que estaban su registro de diezmo, lo que él entregó al diezmero: zapallos, corderos, tomates, sandías, betarragas, frijoles, trigo, vino, todos los productos y la cantidad que debería entregar al diezmero, y cuando ya se entregó estaba rayado. Entonces ahí podemos ver la gran cantidad de productos que se produjo, pero también el hecho de que sí, el diezmero recibía ají, el diezmero recibía sandías, tomates, recibía hasta otros productos que a veces pensamos que no eran de valor económico, entonces no lo iba a recibir el diezmero. Entonces tenemos el siguiente libro, lo del año 61, que obviamente seguía el mismo formato con todos los componentes que ya vimos, pero también tenía su lista de santos. Entonces, todo listo tenía esta misma lista, que era para asegurar a qué días tenía que hacer misa después de su fallecimiento, porque era muy importante asegurar que no lo hicieran en días equivocados, pero ahí estaban todos sus santos y santas. También tenía el mismo una cosecha de trigo, donde dice: ya, yo coseché esta cantidad de trigo, y cómo lo dividía, cómo lo vendía. Ya, esta parte fue a las personas que ayudaron en la trilla, esta fue al diezmo, esta fue la primicia, y estos fueron diferentes trabajadores o otras personas de la comunidad que compraron trigo. Pero muestra dónde fue cada parte de la cosecha y valor económico que tenía cada parte. Y obviamente la lista de trabajadores. Uno tenía la cuenta de ellos, pero en alguna parte de cada lista tenía donde marcar asistencia. Vino trabajador y ya marcaba asistencia. Y ahí se decía qué días trabajaban ellos. Y también parece que tenía la marca de sus animales, entonces estaba practicando hacer la marca para poder ponerlo en los nuevos corderos y caballos que tenían en la hacienda. Siguiente libro, mismo formato al principio. Y por esto también tenía lo que él tenía en otra hacienda, todo el vino, como si fue allá a la hacienda a hacer inventario. ¿Qué hay en cada vasija? ¿Qué cantidad de vino hay? Y ahí también entregaba que tenía un trabajador que estaba haciendo cordobanes. Entonces marcaba el día que el trabajador fue a revisar los cordobanes, porque tenía que poner una mezcla y hacer unos cambios. También entregó una descripción detallada de lo que era su dote del primer matrimonio, lo que había recibido, qué había hecho con eso, dónde lo había vendido, a qué valor, para asegurar que tenía el mismo valor al final para entregar a su hijo como herencia. Y ahí explicaba todos los detalles a él para asegurar que al quedarse viudo, que su hijo sabía exactamente lo que le correspondía. También tenía el mismo que al casarse había hecho una promesa
una capellanía, se puede decir, con un convento de San Francisco, que no había pagado ni un año. Porque justamente lo había hecho después del primer terremoto y después había el segundo terremoto y quedó destruido el convento y nadie pagó. Pero ahora, con su conciencia, él dice que debía 22 años de cuotas a su cofradía y mostraba cuánto era lo que debía a su cofradía. Y obviamente lo interesante de ese documento es que él no murió en el año que lo escribió. Eso es lo que escribió año tras año en sus libros. Y cuando falleció su padre, el que tenía el testamento en el notario de Concepción, el mayor Miguel estaba encargado de la distribución de los bienes a sus hermanos. Entonces él puso la descripción y después cuando entregó los bienes a sus hermanos, por alguna razón lo borró. Lo borró con tinta para que no lo podían decir que no lo habían entregado. Tiene otro diezmo y el diezmo del otro año es diferente. Mostraba diferentes productos, diferentes cantidades de productos que muestran una realidad que todos que tenemos alguna huerta sabemos que la cosecha año tras año no es igual, aun cuando uno siembra la misma cantidad. Y nos muestra que también tenía pollos, tiene que dar pollos al diezmero, que algo que nunca vemos en los registros. Pero también dentro de este libro, del año 1764, 20 años antes que falleció, tenía el borrador de su testamento. Porque parece que estaba aburrido un día y decidió escribir su testamento. Pero es un testamento mucho más detallado de lo que encontramos en los notarios. Porque puso todos sus bienes, 4 páginas de bienes, pero también puso un resumen de todos los casos judiciales que él tenía como contra sus parientes sobre algunos terrenos. Entonces él puso un resumen de cada uno de esos casos para que sus albaceas podían entender su punto de vista por todos esos casos. Desafortunadamente, ese libro, este testamento, no tenía testigos que firmaran cuando lo escribió. Él solamente lo firmó cada página, por lo cual no era un testamento válido. Pero mostraba que él lo decía año tras año y decía su testamento, solamente que olvidó a presentarlo ante testigos. También tenía su lista de trabajo de nuevo, marcando la asistencia de sus trabajadores y cuántos días venían trabajando. Y tenemos el último libro. Y este libro, a diferencia de los primeros, cuando él puso su firma, al final dijo, de edad de 64 años, 3 meses. Lo cual nos da una fecha de un mes de nacimiento, año y mes de nacimiento, porque no existen registros de la parroquia de Concepción para el año que él nació, o cuando él se casó, o cuando falleció. No existen registros de parroquia. Entonces aquí, en su último libro, tiene lo que tenía sembrado. Entonces, ya sabemos otros años lo que cosechó, pero ahora sabemos exactamente lo que él puso en la tierra en su último año de vida. También sabemos lo que tenía en su almacén o su bodega, lo que había cosechado el año anterior. Sabemos exactamente qué productos y qué cantidades y su valor económico, se puede decir. Y también sabemos que usó una lista de cuánto era la cantidad de comida que él tenía que dar a un trabajador durante un mes. Porque estaba haciendo un cálculo de cuánto comida tenía que tener resguardado, entonces nos dijo, ya, mi trabajador gana tanto el salario, pero yo tengo que darle esta cantidad de comida. Entonces sabemos exactamente cuánto es de comida que tiene que darnos. Y lo último, al final del libro, en la última página, había una lista de todas las plantas que él tenía en su hacienda. Y las plantas que estaba comercializando tenían la cantidad de kilos que tenía de esas plantas. Y estas plantas, algunos son conocidos, verduras y frutales como membrillo, nogales, granados, olivo, durazno, pero hay otros que son más medicinales o hierbas. Entonces, y ahí es la primera vez que tenemos una lista de lo que producían en el siglo XVIII en lo que era el centro-sur de Chile. Y obviamente los diferentes nombres locales de esos productos. Entonces, cuando vimos los registros que quedan, tanto en la región de Concepción, Chile, como otros
lugares periféricos del Imperio Español, nos damos la idea al tiro que no podemos hacer nada, que al no tener registros de la parroquia, no tener registros notariales, no hay nada que podemos hacer para reconstruir la vida de esas personas. O si logramos encontrar unos pocos datos, quedamos en eso. Sin embargo, si miramos poco más allá, si hacemos el trabajo de mirar a registros judiciales que están en los archivos, podemos encontrar muchos datos aislados que nos permiten reconstruir la vida de personas. Obviamente, los libros que le mostré ahora de Miguel Vallejos nos permite hacer una biografía de él muy detallada de toda su vida. Porque junto con los registros que él hizo, las mensuras que hizo, el trabajo que hizo como teniente de corregidor, tenemos bastante información por un libro de varios cientos de páginas. Pero también dentro de esos libros encontramos más de 200 personas mencionadas. Mencionados de dónde viven, mencionados que eran sus trabajadores, o que le debían dinero, o hacían negocios con él, o él les vendía cosas, prestaba cosas. Y todas esas personas también ahora podemos empezar a reconstruir sus vidas. Porque podemos poner un contexto sobre el dato aislado que tenemos. Y ese es el desafío que todos tenemos, de encontrar esos lugares donde los registros normales no existen y poder hacer algo de poder reconstruir esa vida de esa persona. Y obviamente, Miguel Vallejo es una persona común y corriente. No es un parte de la élite, no es una persona muy excepcional en el sentido de su vida, lo cual nos permite poder entender mejor a las demás personas que vivían en esta zona. Porque seguramente todas las personas que tenían una hacienda en esta zona tenían libros similares. Porque encontramos citas de esos libros en muchos juicios. Solamente que no tenemos los libros. Pero al saber lo que tenían y cómo funcionaban, podemos trabajar en ese trabajo de reconstrucción y especialmente en esos lugares donde los registros históricos que había en algún momento fueron destruidos tanto por terremotos, tsunamis o por guerras. Gracias por su atención y obviamente cualquier pregunta la vamos a hacer. Muchísimas gracias, Daniel. Muy Muchas gracias. interesante la charla, estupenda, y que, en fin, este señor Miguel Vallejo, qué prolijo, ¿no? En cuántas cosas, cuántos datos, los precios de productos, los salarios. Realmente hay mucha información casi para, bueno, pues ver cómo se vivía allí en Concepción. No sé, me parece muy interesante todo lo que se puede obtener de esos libros o de esa contabilidad quizás llevada de forma más rigurosa de lo habitual, ¿no? Y una cosa que me ha llamado la atención, ¿no? Son los 20 libros que poseía, una biblioteca de 20 libros en aquella época. Bueno, yo creo que era una biblioteca interesante, ¿no? Sí, uno de los libros era el apellido Bobadilla sobre corregidores. Y lo busqué por apellido y corregidor y salió en el archivo virtual de Cervantes, el libro del siglo XVIII. Y son varios libros que he podido encontrar qué libro tenía él. Max, creo que quería hacer alguna pregunta. Primera cosa, Daniel, excelente. Me trajiste muchos recuerdos porque nací en Talcahuano y me crié en Concepción. Okay, así que tengo mucho, y ahora vivo en Canadá. Pero es interesante dos aspectos. Primera cosa es que por el terremoto y maremoto de 1751, Concepción se trasladó al Valle de la Mocha, donde existen hoy en día. Y la gente que se quedó en el antiguo Concepción lo renombraron por Penco. Entonces se conoce hoy día como Penco y Concepción se mudó más hacia adentro del mar. ¿Me entiendes? Y realmente la ubicación es perfecta porque está al centro de todas las otras ciudades. Entonces todas colindan con Concepción.
La otra cosa que encuentro interesante, que especialmente para nosotros los que nos gusta la genealogía, es el uso de las letras. Por ejemplo, tú hablas de Vallejo y cuando ves los registros como lo escribió él, lo escribe con la B larga. Y hoy día la reconocemos por la B corta. ¿Me entiendes? Y eso es muy natural en los antiguos registros. Yo lo tengo también por la parte de mi familia, en que se usaba, por ejemplo, el apellido Villagra con B larga o con B corta. ¿Me entiendes? Entonces ahí a veces uno cuando está buscando las líneas genealógicas, te hace dudar, ¿será miembro de mi familia o no? Pero es interesante, digamos, el uso de las letras de aquel tiempo comparativamente como es hoy día. Daniel, te pasaste, excelente. Gracias. La hacienda que él tenía, si uno conoce Chile, uno sale de Concepción hoy en día, hay un río que se llama Andalién, que es el río que ya a la borde de Concepción, y su hacienda era 1 hora arriba de este río, en un lugar que se llama Kelme, aunque en este tiempo era Quejilque, pero lo cambiaron el nombre del río Canuente. Yeah. Suelo hacer un inciso. Como siempre, pedimos el turno por el chat y luego hacemos las palabras de viva voz. Mela quería hacer una pregunta. Mela, tienes el micrófono apagado. Daniel, que tú dices que es un personaje común y corriente y a mí me parece un personaje excepcional. O sea, ya quisiera cualquiera de nosotros poder llevar nuestra vida con ese orden que lo ha tenido este señor, apuntando todo lo que ha apuntado. ¿Cuántas veces me he propuesto tener mis compartimientos ordenados? Para mis hijos estas cosas, para mis amigos esto, o sea, y llevar la historia de las cosas y la documentación. Lo máximo que hago es poner los papeles juntos en un folder y cuando los necesito jalo ese folder y ahí están. Pero orden, anotación, tiempo para todo eso, es impresionante el hombre. O sea, ahí hay ya un manejo sistemático en su caso que me ha dejado realmente impresionada y muy bien explicado. Excelente. Gracias. A mí me... Verónica creo que había pedido la palabra también. Verónica Castro. Hola, felicitaciones Daniel, excelente. Mis preguntas eran, ¿cuánto tiempo te demoraste en esta fantástica investigación para llegar a todo lo que nos han mostrado? Y si tiene alguna relación con los Vallejos sin ese de Copiapó. Ya. Primero de Copiapó, no puede ser que tiene una relación porque el primer Miguel Melchor tenía 7 hijos y no he seguido el rastro de todos los 7, pero yo sé que 2 o 3 quedaron en Concepción y otros no sé dónde llegaron al final. Pero ese trabajo, ya son 10 años de trabajando, estudiando lo que es Concepción y cada vez que sigo haciendo más investigaciones encuentro más registros del mismo señor. Ahora estoy transcribiendo mensuras de tierras y él aparece. Él es el país que hace la mensura de la segunda mitad del siglo XVIII. Y él está en toda parte. También puedo mandarlo por correo, pero estos libritos ya yo los publiqué, los transcribí. Está todo publicado para los que quieren revisar qué tipo de información está. Porque obviamente dice, puede hacerlo por estudio de trabajo, de salarios, de precios, de pensamiento religiosa, de uso del dote, de cabellanías, hay muchos usos. Y sí están todos en línea. Mariano, no sé si querías, Mariano Conformino, decir algo antes. Bueno, sí, es que no lo he pedido por el chat, pero que me parece un trabajo impresionante, vamos, sobre todo con ese nivel de detalle, es que es la vida de una persona puesta ahí, vamos, y es tremendo, ¿no? Porque, vamos, por lo menos aunque algunos también llevamos mucho tiempo, muchos proyectos, todos los que estamos aquí, pero es un trabajo impresionante, vamos, y sobre todo que de ahí se pueden sacar muchas de investigación y otros muchos estudios, ¿no? De solo esa, bueno, solo entre comillas, esa cantidad de información, ¿no? Enhorabuena, ¿no?
Carlos Gracias. Casas. Gracias. Carlos, no sé si tienes buena conexión. No sé si nos Sí, oyes. conexión. Ah, Sí, estupendo. conexión sí, pero la cámara tiene unos detalles. Pero bueno, se quedó pasmado el vídeo. Pues felicitarlo al doctor Deinio, un excelentísimo trabajo. Creo que después del testamento, los que hacemos genealogía, eso sería encontrar un santo grial en nuestra genealogía. Sería encontrar el santo grial por el nivel de detalle, de elementos, de datos cuantitativos y cualitativos que podrían repercutir en nuestras investigaciones. Algo que a mí me llamó mucho la atención y es este personaje en una de las hojas que usted fue pasando, es que él era parte de la Cofradía del Carmen, y ahí lo decía rápidamente en un espacio. Y ese elemento también es sumamente aprovechable para también conocer las relaciones sociales del personaje, puesto que las cofradías, siendo que la época novohispana era un sistema de corporaciones, como le conocen así, la cofradía daba el derecho para poder hacer comercio. Le llegaba la cédula de la iglesia y entonces formaba unas redes sociales a través de estas cofradías. Pues casi todos los comerciantes que uno encuentra en estas grandes metrópolis, por ejemplo, yo que estudio la del Saltillo, que estaba la Cofradía de las Ánimas del Purgatorio y la de San Francisco, ahí se aglutinaban todos estos personajes que eran comerciantes, hacendados, plateros, y servía como una serie de relaciones sociales. Entonces es impactante. Sería interesante que algún día se trabajara algo sobre esa Cofradía del Carmen y también podría dar muchos datos sobre toda la gente y las redes sociales que a partir de ahí salían en comercios, en sociedad y obviamente pues en la religión. Pues muchas gracias, un aplauso y enhorabuena. Gracias. Justamente también para los que no sepan, en Concepción ahora, o Penco ahora, están haciendo excavaciones arqueológicas justo en este convento de San Francisco. Porque con el trabajo conmigo con el curso de historia, encontramos que el convento está debajo del estacionamiento de una AFP. Entonces están haciendo excavaciones, ya encontraron la parte del muro principal de este convento y van a seguir haciendo más excavaciones ahora en los próximos años. Wow. Había pedido la palabra Cristian Cofré, luego Max Aranguis quería hacer una pregunta y Ana María Pedrera, que no sé, dice que tiene algún problema con el sonido. Si no puede hacerlo, pues lo leeremos. Así que Cristian, cuando quieres. Hola, gracias Mariano. Buenas tardes a todos, buenas noches para los que están al otro lado del charco. Gracias Daniel por la presentación, súper buena y muy interesante por la cantidad de datos. Yo creo que sería bien entretenido empezar a publicar también estos libros de cuentas. Yo me he topado con algunos en la zona central y son prácticamente padrones. O sea, el tendero del pueblo tiene en su libro de cuentas una cantidad de gente que le debe, que es prácticamente todo el pueblo. Todo el pueblo le debe algo, entonces al final terminan siendo casi censos, padrones del lugar. Súper interesante porque también vincula socialmente a la gente, así que es súper entretenido. Y por otro lado, desde la genealogía, es muy novedoso el estudio de esta familia porque los Vallejos, a lo que apuntaba Verónica, por ejemplo, son otros Vallejos. Habían llegado antes. Entonces esta sería otra familia y de un origen francés. El Vallejo que llegó y que se desarrolla la familia en la zona norte, en Copiapó, de Andalucía. El origen del que llegó. Entonces, igual es entretenido porque hay otras familias con el mismo apellido, quizás por qué le pusieron Vallejo también. Uno entra ahí con la curiosidad, ¿por qué le pusieron ese apellido? Y no sé si la han podido desarrollar más la familia hacia el siglo XIX. Por ejemplo, el Miguel tenía un solo hijo y este hijo
hemos podido seguir él, pero parece que murió en la guerra de independencia. Entonces él no quedó mucho más descendencia, se puede decir. Quizá algún hermano de Miguel, puede ser, ¿no? Sí. Podría ser. Vale, muchas gracias, Ariel. Max creo que quería preguntar alguna cosa. No, no te oímos, Max. Ok, lo mío es bien breve. Si nos puedes dar el link para poder encontrar en nuestro tiempo los libritos que tú has publicado. Si nos puedes escribir en el chat, así nosotros sabemos cómo meternos en el link. Eso es lo único. Gracias, yo estoy encantado. Ya, yo estaba tratando de poner el link, pero no me permitía mi correo. Pero voy a escribir, si uno pone el nombre Miguel Vallejos, o libro de cuentas de Miguel Vallejos, va a encontrar los dos artículos. Oh, Ahí voy a poner ok, gracias. los nombres. Y no sé si Ana, que dice que si puede hablar, que decía que tenía problemas con el sonido. No sé si, bueno, si no, leo yo. Ana decía, gracias por una charla tan prolija e interesante. Me disculpo porque no me va bien el sonido ni la cámara, aunque oigo bien. Tengo una pregunta. Si Vallejo se instaló en Chile, ¿tuvo hijos? Bueno, antes lo habéis contestado, ¿no? ¿No vinieron otros familiares a su sombra? Sí. Esa buena pregunta. Que ese grupo de viajeros franceses que llegaron a Chile, quedaron en Chile de manera ilegal. Ninguno de ellos tenía permiso de quedarse. Y en 1719 hicieron una matrícula de todos ellos. Y esta es la razón que sabemos de dónde venían y sabemos la genealogía de la mayoría de ellos. Y hay algunos famosos ahí también de la historia de Chile que vinieron a este grupo. Por ejemplo, el primer Pinochet estaba en esos barcos y también varios otros apellidos reconocidos hoy en día. Entonces ellos como consecuencia de eso tuvieron que ser parte de la milicia por unos 5 años y después de eso lo permiten quedarse. Pero había algunos que tuvo problemas de no poder hacer negocios porque no eran españoles, pero muy pocos trajeron a otro familiar porque justamente no tenían permiso de estar ahí en Chile. No Y sé el si... otro, son lo que dijo Christian antes, las listas de deudas que aparecían en el libro, después de mirarlos, analizar los nombres que aparecían, muchos eran sus trabajadores. Entonces, si un trabajador terminaba de trabajar y había recibido más productos de los trabajos que había hecho, salía como persona que le debían. Entonces, al volver a trabajar con él de nuevo, en otra cosecha, otro año, tenía que seguir pagando su deuda. Pero también había trabajadores que salieran con una cuenta positiva, como si el hacendado le debía varios pesos. Ellos también estaban ahí. Los dos estaban igual de registrados. Y también se mostraba ahí que estas deudas fue hasta la muerte, en el sentido que si cuando morían, igual cobraban los herederos de muerte, porque hay algunos que murieron y sale ahí cobrando la deuda. Se puede decir. No había seguro de desgravamiento. Pues en el chat no tenemos nada más. O sea, bueno, aquí Emily Arcia dice que quiere hacer una pregunta. Emily, cuando quieras. No sé si tienes el micrófono. Oh, al fin, encontré cómo. Gracias. Sí, la pregunta que quería hacer era acerca de cuán común eran libros como ese. O sea, no sé si, primero quiero felicitarlo porque excelente trabajo y fascinante los resultados de su labor, pero además quería saber si usted tiene alguna idea de cuán común era que los hacendados tuviesen libros
tales como ese, si era una cosa solamente del local o si quizás se repetía esa costumbre en otros sitios y en otros países. Ya, no sé de otros países, pero yo revisando los registros judiciales pude dar cuenta que muchas veces citaron los libros de cuentas del hacendado. Entonces el juez vio el libro de cuentas de un hacendado, sacó la información y lo devolvió al hacendado. Porque esos libros, la única razón que los tenemos es porque estaban en una pelea de partición de bienes. Que el hijo lo puso como testimonio de algo. Porque si no, son libros que siempre habrían quedado en manos de su dueño. Ujú. Y él lo muestra no tan raro que son, pero tan raro que llegaron a nuestras manos. Porque no son cosas que nosotros Increíble. tendríamos hoy en día. Pero sí hay Al- muchos ejemplos de personas citando cosas. Fuera de eso, entonces, ¿nadie más ha encontrado libros semejantes o ha oído de casos de libros semejantes? Por ejemplo, en Chile, lo que son las haciendas jesuitas, hay un librito de una hacienda que cumpla la mitad de la información de lo que tratan esos libros. Y hay una hacienda en Colchagua donde un historiador americano dice que tiene algunos libros de cuentas, pero los tiene en California y no lo ha mostrado a la Academia Chilena nunca. Y hay otras versiones parciales que sí quedan. Pero hay un dato que muestra que ese libro tiene que ser muy común porque el trabajador dice 5 pesos por mes por trabajo, pero el mes no era un mes de calendario, era 30 días trabajado. Entonces el hacendado tenía que tener un sistema de saber cuántos días había trabajado su trabajador, porque no trabaja el día domingo, no trabaja los festivos, no trabaja el día que estaba borracho y no llegó al trabajo. Entonces él tenía que marcar los días que efectivamente trabajó. Y es el gran cosa que muestra esos libritos, que ningún trabajador trabajó los mismos días que sus compañeros. Siempre había el que faltó o el que trabajó extra. Pero sí también había contratos anuales, donde alguien trabajó por 35 pesos por el año. Y los historiadores económicos, los que no usan ese tipo de fuentes, ellos dicen si alguien ganó 5 pesos al mes, esto significa que ganó 60 pesos en el año. Pero cuando miramos los libros, el trabajo anual era por 35 pesos, por 7 meses de trabajo, porque ellos sabían que no iban a trabajar los festivos, fin de semana, días de lluvia. Entonces son otros datos económicos también que nos muestran. Interesantísimo, fascinante, completamente. ¿Qué años abarca? El primer libro es de 1758 y el último de 1782. Okay. Y los que tenemos por la jesuita son final del siglo XVII. Tenemos uno de 1687 a 1690. Yo supongo de que aunque los sistemas las costumbres sean diferentes, los sistemas sean diferentes, se me ocurre de que en realidad, ahora que lo pienso, no lo había pensado antes, pero ahora que lo pienso, me imagino que todos los hacendados tendrían que tener algo similar. O sea, no solamente ahí, sino estoy pensando en otras partes del mundo. Se me ocurre que, claro, es lógico que hay que llevar cuentas y todo esto. Y muy interesante, ojalá se puedan encontrar más de esos libros. Porque si Gracias. miramos al el comerciante que llevaba cosas a la hacienda, él llegaba con, no sé, 10 mulas cargadas con cosas. Él dejó, no sé, 300 pesos de productos en la hacienda, pero no recibía nada en cambio hasta otro viaje cuando había la cosecha de vino y ahí llevó los 300 pesos de vino, 6 meses, hasta un año después. Entonces era claro que ambos tenían sus libros de cuentas para asegurar que había un buen negocio. Claro, claro que sí. No se acostumbraba firmar, o sea, digamos, si él hace un trato, digamos, con el comerciante, no había firmas de otras personas dando constancia de que efectivamente lo que él había escrito o lo que él había contabilizado estaba correcto. Sí, sabemos que cuando hacen ante notario en las ciudades, siempre hay testigos, todo eso. Pero todos esos negocios internos, Los negocios diarios. generalmente no hay registros. Porque si hay registro, tiene que pagar impuestos.
Y este es el registro donde el negocio donde no hay ningún tipo de registro, no tiene que pagar impuestos de exportación, no tiene que pagar nada de ese tipo de cosas. Sí, pero digo yo, si el comerciante le dejaba 300 pesos de bienes, el comerciante no firmaba de que sí, de que efectivamente le había dejado 300 pesos de bienes, ¿no? Yo, mirando los textos, yo No veo entiendo otras que firmas. el comerciante tenía un libro también donde él decía yo entregaba los dos, porque siempre aparecía la frase ajustamos cuentas y quedamos en paz. Ya. Entonces quizás compartían, cada uno le mostraba el libro donde apuntó el otro y el otro punto, o sea, mostraban mutuamente lo que habían escrito. Sí, gracias. Fabuloso. La lista de tenía. Gracias. Daniel, hay una inquietud. Al final mencionas que en estos libros están nombrados por lo menos 200 personas del lugar de Concepción, en donde vivían. Ahora, ¿mencionas tú por casualidad en tu libro los nombres esos de esas personas que dices tú que estaban en Concepción? Sí, en el artículo donde está transcrito el libro, está todos los libritos, como página por página transcrito. Porque era la idea a publicarlo de esta manera, era permitir a los historiadores económicos usarlo. Porque ellos siempre miran muy mal mirada a los hacendados, como si son todos malos, que tienen sus trabajadores como esclavos, que no les pagan nada, que cambian los precios, tienen todo un mal mirada a los hacendados, porque justamente nunca han mirado las cuentas de un hacendado. Entonces, lo publicamos por este fin de poder decir que ellos no pueden usar esa excusa de que no hay registros y que todos son tan malos, se puede decir. Gracias. Cristian. Una acotación también sobre el mismo tema, para dónde podemos encontrar más registros de este estilo. Y me he encontrado con lo siguiente. Uno es en la construcción en la fábrica. Por ejemplo, bueno, más en la zona central, es la construcción de un puente en el siglo XVII. Entonces, en la construcción del puente están todos los gastos que están haciendo diariamente, digamos, tanto en material, quienes suplen los materiales, como la jornada, los jornales, la gente que trabaja ahí. Los indios, por ejemplo, están con sus nombres y con la paga. Y también me resultó muy curioso esto de que faltaban harto, ¿ah? Eran bien buenos para ausentarse. Entonces tienen varios días seguidos y muchos en que no están y después aparecen. Y lo otro, a propósito de construcciones, en la Catedral de Santiago en particular tiene también un libro de cuentas bien detallado con todo lo que se pagaba por trabajo, digamos. Estaba el director de obra y le iba pagando por ejemplo, hay que subir la campana. Se le pagaba a alguien que se encargaba de subir la campana y la gente que trabajaba con él. Y todo eso está anotado. Hay que hacer una pared, hacía lo mismo. Entonces, todo anotado. Y lo otro donde he encontrado como más en la hacienda es cuando fallece el estanciero, murió, se hace un inventario de todos los bienes que había y la partición de bienes viene con el tiempo, digamos, 2 o 3 años después. Mientras tanto, el albacea o el tenedor de bienes en este caso tenía que llevar las cuentas de la estancia y ponerlas a la vista de todos, porque con el inventario en el fondo partía en cero y todos los movimientos que había entre medio, el pago salarial a los trabajadores, los vinos que pagaban de diezmo, o todo eso tenía que anotarlo para que después, cuando se hiciera la partición de bienes, se recalculara el inventario original y así se dividiera bien en los hijos. Entonces hay unos 3 años o lo que se demorara entre que se hizo un inventario y que se hiciera la partición con anotaciones de las cuentas de las estancias. Eso.
Sí, hablando del ejemplo que dio Christian recién, había un partición de bienes que está en un sector que se llama Yumbel, que está cerca de Concepción, donde en parte de la evidencia entregaron un paquete de casi 200 boletos, que eran como cuadritos de papel, donde decían, trabajador tanto, gana tanto, y lo pagué tanto. Y ahí dimos cuenta que había trabajadores que ganaban un sueldo con comida, un sueldo sin comida, un sueldo menor con derecho a comida, un sueldo menor sin derecho a comida. Había todo diferentes tipos de trabajadores, tanto lo que ganaba en cuanto la comida que le daban su empleado o El empleador. vino, ¿eh? Entonces, El vino. no, pero ahí el vino era parte del dieta, pero también parte del salario. Tenemos algunos trabajadores indígenas que 2/3 de su salario era en vino y otros que no recibían ni nada en vino como salario, y otros que Por eso recibían no mucho llegaba. tabaco. Pero era muy brava. Pero sí hay de todo. Oye, a mí me llama la atención, ¿no? Antes que se ha hablado de los dos tsunamis, ¿no? Que destruyen la ciudad entera, ¿no? Me llama mucho la atención cómo, bueno, estos desastres naturales o el incendio, un fuego, eh, y bueno, y en aquella zona del mundo de la que procedemos también los que no son tan naturales, ¿no? Los malones a veces, cómo han influido en las poblaciones, en la sociedad, ¿no? Sí, sí, justo esto es el trabajo que estoy haciendo ahora por investigación. Yo estoy estudiando los terremotos y tsunamis históricos de Chile. Como estoy en un equipo con 50 científicos que son geólogos, oceanógrafos, sísmicos. Yo soy historiador ahí. Pero una de las partes que hemos visto es uno dice, ¿por qué no hicieron un traslado de esas ciudades antes? Y tiene que ver con las cosas de cofradías que mencionaron, que cada propiedad colonial tenía muchos deudas con la iglesia a esta propiedad. Tienen personas que tienen que pagar cierta cantidad de plata cada año a los diferentes conventos por censos y por capellanías y todo lo que tenían las propiedades urbanas. Y si cambiaran la ubicación de la ciudad, todas esas deudas quedaban en su ubicación original, porque estaban sobre la tierra, no sobre la persona que vivía en la tierra. Entonces, el obispo de Concepción peleó por casi 15 años para que no cambiaran la ciudad después de este terremoto, porque él sabía que iban a perder toda esta base económica por el simple hecho de cambiarse de lugar. Y ahí sufrieron muchos tsunamis, porque son 5 tsunamis que sufrió esta ciudad. Pero, Hola, buenas noches a todos que he llegado un poco tarde. ¿Me escuchan? sí, Sí. sí. Pues, Daniel, felicitaciones por lo que he podido escuchar, porque muestras que el documento describe muy bien lo que es la vida y la sociedad en ese contexto, ¿no? Porque todas las relaciones sociales. Y a mí me llamó la atención, por un lado, que tuvieran eh, y prestaran atención a lo que es el lunario como organización de la vida, ¿no? El hombre no tenía luz natural, tenía luz natural y no tenía electricidad. Y en cuanto a la agricultura y todo eso, también estaba como mucho más, lo que se diría ahora sería como muy ecológico, ¿no? Porque de hecho, hay anuarios lunares que los aplican los ecologistas, que son los que unen con la antigua tradición, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, lo que me llamó la atención es algunas unidades de medida que nombras en los documentos, como Almud y Fanega, que aquí en Murcia se sigue utilizando la palabra Fanega en España en la actualidad. Y bueno, cuando leía los documentos que estabas mostrando por pantalla, son unidades de medida, ¿no? Yo no sé si en Chile se siguen utilizando, no sé, a Pablo, por ejemplo, Fanega o Almud, porque hay veces que palabras antiguas se siguen utilizando en América y luego en España
No, pero bueno, Pero son muy interesantes toda la cantidad de datos así como para poder unir un poco lo que es la vida en ese documento me parece muy valioso. Y bueno, te felicito pero en Sí, España había, no es igual, es un inciso solo, pero las fanegas de un lugar a las fanegas de otro. claro, Incluso, por ejemplo, en Cantabria, ¿no? No le llaman fanegas, le llaman carros. Y no es lo mismo el carro de un municipio que el carro de un municipio 20 kilómetros más para allá. claro. Es curioso eso, porque es como muy local también. Yo no sé si en Chile ocurre lo mismo. sí, en Chile había una cosa con la fanega de trigo que por ley del gobernador, el, el costo de exportar el fanega de trigo tiene que ser igual, no importa de qué parte salía del país. Y los comerciantes sabían que si mandaban un barco desde el sur de Chile a Perú, era más costoso si lo mandaran de Valparaíso, que está en el centro. Entonces, los historiadores han dado cuenta, porque salieron algunos juicios del siglo XVIII, que la fanega de Concepción era casi 20% más chico que la fanega de Valparaíso. Porque los comerciantes, gente de los barcos específicamente, tuvieron que rehacer los precios para poder no perder plata a exportarlo desde Concepción. Entonces hicieron esos arreglos, entonces ni siquiera en el mismo país la fanega tenía el mismo valor en todo. Pero también está la arroba, que aquí en Murcia se sigue utilizando, una arroba de vino, que son 5 litros, La roba son 16 litros. 16, ¿no? 16 litros. Perdón. Sí, ahí en el libro aparece, en los textos aparecen arroba y en cantaros. ¿Cómo? También aparecen cantaros de vino, que es como una Sí, vasija que usan para tomar. cántaros Sí, cántaros, sí. Sí, aquí los hay también. Bueno, yo hablo de Murcia porque es lo que veo aquí. Hay también hay unas vasijas, cántaros enormes de barro que se utilizaban, pero todavía se utilizaban. Ahora están más de adorno, pero grandes, para aceite y para vino. Enormes. En el terremoto de 1751 se destruyó casi todas las vasijas de la región de Concepción, porque el terremoto era tan fuerte que hizo saltar estas vasijas grandes de greda y los quebraba. Entonces, ese era el daño principal que sufrieron las haciendas. Ellos dijeron, arreglar la casa, fácil. Reconstruir la bodega, fácil. Las vasijas que están rotos, 10 años sin pagar impuestos para poder recuperar el dinero de reconstruir esas, porque eran muy costosos. Claro, alfareros especializados, seguramente. Lo que sí también, la lista de plantas y verduras, si uno va a Concepción y pregunta por un chalote, cosas así, ellos saben lo que son. Mientras que si preguntan en Santiago, nadie sabe lo que son la mayoría de las verduras que están en la lista porque son nombres que se conocen en la región, pero no por fuera. Mm. Muy buena, excelente charla. Bueno, no sé si hay más preguntas. Yo voy a mandar un correo al Mariano con el enlace de los textos porque mi sistema no me está dejando abrir la página donde están para que lo puedan descargar los que quieren leerlos. Estupendo. Muchas gracias. Pues así lo hacemos. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Mercedes, no sé si quieres comentarnos algo. Felicitar a Daniel por la extraordinaria charla que nos ha entregado, maravillosa, impresionante. Mientras presentabas la charla, al igual que Mela, pensaba yo, tener algo así, sobre todo con las cosas prestadas, más que nada con los libros. Porque uno a veces dice, tenía ese libro, pero ¿a quién se lo presté? No sé.
Entonces, él llevaba todo tan meticulosamente que extraordinario. Extraordinario, realmente todavía nos puede dejar una gran enseñanza. Y gracias por compartirlo y qué interesante para poder reconstruir, más que nada tener la lista o ver qué personas habitaban en el lugar al no tener otros documentos para reconstruir la historia de ese pueblo, de esa ciudad en específico, estos libros de cuentas, porque podríamos saber qué vecinos habían por medio de estos libros, al no tener la información de los registros parroquiales que se destruyeron. Entonces, si eso se puede extrapolar en otros lugares y eso se hace espectacular para poder reconstruir, ¿sí? Los padrones de las personas, como decía Cristian, también verdaderos padrones. Felicitaciones, Daniel. Ha sido excelente, realmente excelente la charla y con mucha enseñanza. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Cuando Mercedes estaba hablando, me hizo recordar algo, que muchos de los trabajadores no tenían apellidos, pero tampoco eran indios, porque si eran indios, decía Felipe, el nombre de indígena, indio, pero Luis Peón no era indígena, era lo que nosotros llamaríamos mestizo. Entonces, ahí estas personas son invisibles en los registros muchas veces, pero existían. Y ahí aparecen muchísimos de ellos y se puede empezar a hacer las conexiones con ellos. Bueno, tenemos Pablo Matamala, dice felicitaciones, muchas gracias. Y Roberto, excelente, gran investigación. No sé si tenemos alguna pregunta más, algún comentario más que alguien quiera hacer. Que sabe que fue tan clara la charla, fue tan didáctica, tan bien explicada, que solamente a uno le quedan las cosas como felicitarlo y pensar en todo lo que nos ha enseñado. Fue tan clarísimo que creo que la gente a lo mejor no tiene muchas preguntas, pero sí mucha admiración por el tremendo trabajo que has hecho. Creo que eso es así. ¿No? Y no solamente la admiración por el trabajo, sino la suerte que tuvo cuando se le cayeron los libros al piso y encontró un tesoro tan grande. Esos libros te estaban esperando en algún lugar del mundo y sabían que ibas a hacer un trabajo tan maravilloso con eso. Es alucinante la suerte. Valió la pena la vergüenza, el bochorno. Exactamente. De las mejores vergüenzas de tu vida. Eso sí. Estuvieron a punto de extraditarlo. De cancelarle las visitas al archivo. Sí. Está bien. Y obviamente la Emma Ramón sabe que los libros se cayeron al suelo, el rector, él lo vio también. Y los mostré los Claro. libros a ella. Pero para algo tan bueno, mira tú, mira cómo son las cosas. Bueno, Voy a hacer mis libros de cuentas. yo sería incapaz, con esa prolijidad, bueno, incapaz totalmente. Los míos serían en saldo rojo. Bueno, decía esto, lo último como dato para recordar, y que cuando miramos el libro, cuando tiene su trabajador, la primera frase era, desde el libro anterior lleva eso. Entonces, todos los libros estaban conectados. Porque había un libro nuevo cada año. Entonces decía, desde el libro anterior había tal deuda de tal trabajador. Y lleva tantos días trabajando. Y ahí se seguía con el nuevo libro. Qué genial. Maravilloso, realmente. Admirable. Pues sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, darte las gracias, Daniel. Estupenda la charla. La hemos disfrutado mucho. Y bueno, y comentarles a todos que este mes es un mes un poco especial porque además de la charla de Daniel, pues tendremos
una charla más este mes que nos dará el miércoles que viene Andrés Villegas. Y así que, bueno, este mes tenemos 2 charlas en lugar de una. Así que, bueno, quedan todos convocados para el miércoles que viene. Y, bueno, pues a la misma hora, en el mismo enlace, nos encontraremos nuevamente. Así que, bueno, pues muchísimas gracias, Daniel. No sé si quieres decirnos algo más. No, solamente gracias por la invitación y posibilidad de presentar eso. Gracias. Gracias. Un aplauso para Dani. Aplausos, felicidades. Bueno, Muchas gracias. pues nada, pues nos vemos entonces el miércoles que viene. Nos vemos. Gracias, Hasta Daniel. luego. Saludos a todos. Saludos a Hasta luego. todos. Gracias, Buenas gracias. noches y buena tarde. Ha sido un gusto. Muchas Éxito a gracias. todos. Saludos.